Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia. Y hoy día vamos a hablar sobre si las mujeres pueden ser pastoras, líderes dentro de la Iglesia. Acompáñame en esta enseñanza. Hermanos, antes de empezar esta enseñanza, quiero comenzar diciéndoles que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y que delante de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. Abramos nuestras Biblias en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28. Y dice así: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que delante de Dios todos los seres humanos somos iguales. Seamos judíos, griegos, seamos hombres o mujeres. Pero a medida que vayamos viendo esta enseñanza, vamos a ver que todo es cuestión de orden. Ahora vamos a estudiar dos pasajes controversiales. Bueno, el primero, gloria a Dios, no está relacionada con la mujer, pero vamos a tocarlo para que no haya una confusión, porque muchos sacan estos textos indicando que la mujer no puede enseñar, no puede hablar. Pero vamos a ver si es cierto. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Así dice el Señor: Vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si agarramos estos dos versículos así, parece como que la mujer no puede hablar, no puede decir nada dentro de la iglesia. Pero una de las reglas de interpretación de la Biblia es la interpretación o la ley del contexto. Y tenemos que ver los versículos que están antes para poder entender de qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Y si vemos los capítulos 12, 13 y 14, podemos ver que está hablando de los dones espirituales. Y Pablo estaba enseñando aquí que dentro de la iglesia todo debe hacerse decentemente y en orden. Que no se puede hacer un alboroto. Que si alguien va a hablar en lenguas, que sea por turno, 1, 2, máximo 3. Pero que si no hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, es mejor que se calle. Lo mismo con la profecía. Que si alguien tenía don de profecía, sea hombre o sea mujer, que calle dentro de la iglesia y que espere. Que no esté interrumpiendo al que está predicando, al que está enseñando la palabra. Y esto no solamente está hablando de las mujeres, sino es para los hombres. Porque comenzaban a hacer un alboroto. Comenzaba a haber un desorden dentro de la iglesia. Y Pablo corrige todo eso. Y en los versículos finales, miren lo que dice Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar, sí, pero en orden. Y no impidáis el hablar en lenguas, sí, en orden. Y si hay alguien que tiene el don de interpretación de lenguas, que hablen, no se los impidan. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, este texto no está hablando de que la mujer no puede hablar dentro de la iglesia, sino está diciendo que si es hombre o mujer y tienen algún don, no es para hacer un desorden, sino tienen que hacerlo en orden. Pero si no hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, callen en la iglesia. Y si tienen alguna palabra profética, esperen su turno. Y después de que el pastor termine de predicar, entonces la mujer puede dar esa revelación profética. De eso está hablando. Pero el texto controversial que vamos a estudiar para ver si la mujer puede ser líder, pastora dentro de la iglesia o no, y está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Así dice el Señor: La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. ¿De qué está hablando todo esto? Que la mujer
tenía que estar sujeta al liderazgo del varón. Y si eran mujeres piadosas, entendían esto, se sujetaban a esto. Porque muchas de ellas habían dado una interpretación equivocada, errónea. Y ellas pensaban que la libertad en Cristo les daba libertad para poder ser pastoras, líderes dentro de la iglesia. Pero ese es un error. La mujer no puede ser líder, no puede gobernar la iglesia. Lastimosamente, hermanos, el día de hoy en muchas iglesias podemos ver pastoras, apóstolas, reverendas, licenciadas, que están gobernando la iglesia. Pero eso es antibíblico, porque una mujer no puede gobernar la iglesia. Entiendan, no puede gobernar la iglesia. Eso no significa que la mujer no puede enseñar. La mujer sí puede enseñar dentro de la iglesia. Así como cualquier hermano, cuando el pastor le invita, hermano, usted va a compartir la reflexión este día martes, este día jueves. Y puede hacerlo también con una mujer, puede enseñar. Podemos ver varios ejemplos dentro de la Biblia. Uno de ellos es Priscila, que era la esposa de Aquila. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila es una mujer, y Aquiles su esposo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, hoy día muchos no entienden y confunden el orden que Dios ha puesto en la iglesia. La mujer efectivamente no puede gobernar. No existe esos títulos de pastoras, menos apóstolas, reverendas, licenciadas. No hay. Pero sí la mujer puede enseñar. Porque si no pudiera enseñar, entonces ¿cómo entendemos el texto que acabamos de leer? ¿Por qué Aquila no le dijo a Priscila, oye, cállate? Porque Pablo dijo que tú no podías enseñar. No. No nos confundamos. La mujer sí puede enseñar, pero no puede gobernar la iglesia. Y algunos dirán, porque muchos que están en contra de esto dicen, pastor, ¿y cómo Débora gobernó junto con Barak? No gobernó sola. ¿Y por qué se levantó Débora? Porque Israel estaba bajo el juicio de Dios. Es como esto. Si en una iglesia los varones no quieren hacerse cargo de la responsabilidad del liderato que Dios les ha dado, no va a faltar una mujer que se levante, la esposa del pastor, y que diga, entonces yo tomo las riendas de la iglesia. Hermanos, recordemos que las mujeres no pueden ser líderes, no por falta de capacidad. Es más, muchas veces las mujeres son más capaces que los hombres. No es porque Dios sea machista, sino es porque hay un orden dentro de la iglesia. Y eso es lo que muchas mujeres principalmente no entienden. Es como en la deidad, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es menos que Dios Padre? ¿O el Espíritu Santo es menos que Dios Hijo? No, hermanos. Son iguales en esencia, dice la Biblia. Pero hay un orden. Ustedes se imaginan, ¿por qué esas personas que enseñan que las mujeres sí pueden gobernar la iglesia, ellos mismos enseñan que hay un orden dentro de la familia, que el padre es la cabeza del hogar y que la esposa se sujeta al marido? Ahora, ustedes imagínense que distorsionemos eso. No podemos hacerlo porque es un orden. Ya hemos visto en Gálatas que el hombre y la mujer somos iguales.
Aquí no es cuestión de capacidad o de que puede o que no puede. Aquí es cuestión de orden. Y si violamos ese orden van a venir las consecuencias. Porque a las mujeres es más fácil engañarlas. Porque la mujer no va a ser respaldada por Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el orden. Cuando en un matrimonio el esposo no cumple como esposo, se gasta el dinero, bebe, gasta en otras mujeres, a veces la mujer se levanta porque está desesperada, porque ve que sus hijos no tienen qué comer y sale a buscar trabajo, y a veces la mujer gana más que el hombre. Y los chiquitos, los niños están mejores vestidos, ella también, ya están gorditos porque comen bien. Y hasta a veces le dan al marido. Pero se distorsiona el orden de Dios. Pregúntenme cómo es ese hogar. Un caos. ¿Por qué? Porque la mujer ya no le respeta al marido. Usa términos peyorativos, términos despectivos, refiriéndose a su esposo. Habla mal delante de sus hijos sobre su papá. Y todo eso trae un caos. ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios. Y así mismo dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir. Dentro de la iglesia no puede gobernar una mujer. Jesús mismo escogió 12 apóstoles. Y no se nombra a sus esposas, porque muchos de ellos eran casados. Los hermanos de Jesús eran casados. Pedro era casado. Felipe era casado. Gloria a Dios. Pero no se les ve que se les nombre como las apóstolas. No. Porque el liderato dentro de la iglesia, a quien se le ha dado la responsabilidad de gobernar la iglesia, es a los hombres, a los varones. Hermanos, yo sé que este es un tema muy polémico, muy controversial, pero eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso no significa que las mujeres no puedan enseñar en la iglesia. La mujer puede enseñar. Y más que enseñar en una predicación, en un mensaje, puede enseñar con su vida, estando sujeta a su esposo, estando sujeta al liderato dentro de su iglesia. Hermanos, aquí terminamos esta enseñanza. Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo programa. Paz del Señor.